En la Cámara de Diputados aprobamos el régimen simplificado de confianza. Este es un nuevo modelo para que pequeñas y pequeños productores, comerciantes y personas emprendedoras registren sus negocios y quienes trabajen en ellos reciban todos los derechos. Así, las y los contribuyentes pagarán menos impuestos y tendrán trámites más rápidos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Un gusto, sinceramente, de que estén aquí con nosotros en una emisión más de su programa Tocando lo Divino. Gracias a ustedes por su tiempo, por su espacio. Saludos cordiales también a quienes nos ven de forma diferida a través de las redes sociales de Guanatos FM como YouTube, Facebook y de igual manera el Facebook de Tocando lo Divino o el podcast de Orange Comunicaciones. Muchas gracias a todos ustedes y para quienes nos escuchan, porque quienes nos ven ya se dieron cuenta de quién es nuestro invitado, pero quienes nos escuchan les menciono que tenemos el gusto de saludar nuevamente al massoterapeuta, también da terapia de sanación espiritual y además es practicante de yoga, Moisés Vargas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola a todos, gracias. Buenas noches. Gracias, muy un gusto poderte saludar, la verdad, y poder platicar de este tema que es el yoga, porque bueno, ya se ha hecho una práctica bastante habitual, me atrevería a decir de moda, ya tú nos corregirás si esta apreciación es correcta o no, y de igual manera, pues se han descubierto, se ha hablado de muchos beneficios de esta práctica, tanto en el ámbito físico como espiritual. Entonces, queremos pues aprovechar tu experiencia, tu práctica y pues todo lo que tú haces también vinculado a la meditación para poder aprender más de yoga, sacarle provecho y poder hasta desmitificar, porque bueno, a nivel religioso cabe mencionar, y con esto no queremos ofender a nadie, pero se argumenta en el ámbito católico que yoga pues no es contrario a las creencias religiosas por ser de origen oriental. Entonces, nos encantaría conocer más al respecto. Si estás de acuerdo, solamente si me permites recordar los medios de contacto por si tiene alguna pregunta o comentario de tema o mandar saludos. En esta ocasión no hay regalos por causas de fuerza mayor, pero sus comentarios y preguntas son bienvenidos. El WhatsApp de Guanatos es 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, y también pueden hacer llegar sus comentarios a través del Facebook de Tocando lo Divino. Así que iniciamos hoy. Gracias, Cari. Bueno, a mí me gustaría empezar con el tema al respecto de que les voy a hablar desde mi experiencia personal y desde el aprendizaje que me ha dejado esta práctica. Sobre todo también el cómo se fue desencadenando y cómo ha ido generando varias situaciones en la vida. Si usted recuerda, bueno, yo manejo Zen Fitness Massage, que es un centro en el que buscamos mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces tenemos varias disciplinas y varias prácticas orientadas a esta situación, a mejorar la vida de las personas.
Dentro de esa situación he tenido contactos con algunos grandes practicantes o algunos grandes maestros y ejecutores de algunas técnicas, y a lo largo de los años hemos ido sumando experiencias al respecto, y la verdad es que hay cosas muy locas, muy locochonas, muy maravillosas en este mundo. Les cuento, yoga en sí, la palabra, lo que significa es unión. Entonces, podemos hablar de la yoga como una disciplina, podemos hablar de la yoga como un método o como un sistema. Ujú. ¿Sí? Este método o sistema lo que busca es la unificación en el ser. Ujú. ¿La unificación de qué? Eso te iba a preguntar, ya me ganaste. Mente, cuerpo y alma. ¿Sí? Mente, cuerpo y alma. Las enseñanzas que hay dentro de la yoga nos hacen entender y saber que somos una esencia, que somos un espíritu y que estamos aquí en este mundo terrenal teniendo una experiencia. Ujú. Nuestro cuerpo es un vehículo. Ujú. Entonces, esos son como los fundamentos básicos de los cuales parte. Ujú. Por esta razón, mucha gente ha ido, como mencionabas tú, arrimándole agua al pozo de cositas buenas y cositas malas. Sí, de ¿no? todo. Pero hay otra razón para que esto pase. ¿Qué? El asunto con la yoga, se tienen estudios o se han encontrado documentos y figuras que existe desde antes de los védicos. ¿Quiénes eran los Vedas o los védicos? En la religión hindú, tanto védicos como brahmanistas utilizan mucho la yoga, y se creía o se cree aún que mucha de esta cuestión tiene que ver directamente como una práctica religiosa. Ujú. Sin embargo, yoga es una práctica espiritual, no religiosa. Esto quiere decir Buen punto. que no Espiritual. pertenece a una religión en particular, Ni oriental tampoco. ni oriental, ni obedece a una religión oriental. ¿Sí? Es mucho antes de que las religiones aparecieran como tales. Por azares del destino se da en aquellos lugares, en aquellos rumbos, y ellos, al descubrir que la yoga lo que enseña es un camino para cómo relacionarse mente, cuerpo y espíritu y cómo alcanzar la trascendencia, lo adoptan en sus religiones. Ah, Sin embargo, no es el método en sí de la religión. ok. ¿Sí? Esa es como la parte importante o que yo quisiera resaltar. Sí, sí, sí. Porque muchas veces cuando oímos a personas religiosas, católicas o cristianas o de cualquier religión, que nos dicen, no hagas yoga porque es malo, Es el demonio. sus argumentos, sí, sus argumentos suelen ser juiciosos a que está ligado a una religión pagana, a una religión politeísta, Sí, y a conceptos que no entendemos. claro. ¿Sí? Ese es como parte de lo que se originó hace muchos años. Ajá. Con el tiempo, igual que todo, se va expandiendo, Sí. va creciendo, y la gente va conociendo acerca de la yoga y de sus beneficios. Ujú. En un principio, no todas las personas tenían acceso a la yoga. No, ¿por qué? Por cuestiones culturales, era solamente para la gente que tenía como el poder, para los ¿cómo se dice? De descendencia soberana. ¿Sí? O sea, toda esta magia, a mí, bueno, ya me conocen, soy bastante curioso y cuando quiero un tema me pongo a escarbarle bastante. Sí. Y sí. Entonces tenemos otra visión en ese sentido. Ujú. En cuanto a que, al igual que todo, no era como clasista, no todas las personas tenían acceso a este conocimiento. Conforme fueron avanzando los años, aparecieron grandes yogis que eran los que un yogi, es como se le conoce un practicante de yoga, fueron diseminando esta información y enseñándola a más gente. Me recordó mucho la historia de Bruce Lee con las artes marciales, ¿no? Ajá. De que tenía prohibido cuando él llegó a Occidente el enseñarle artes marciales a los occidentales, porque eso era algo propio de su cultura y no estaba permitido compartirlo. Mira, y creo que después de sus películas trascendió muchísimo, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí digamos que pasa algo similar. Los Vedas van obteniendo esta información, van haciendo ellos sus prácticas, van haciendo sus rituales, los acoplan a su religión, las siguientes religiones, brahmanismo, budismo, van haciendo lo mismo, y conforme van pasando los años, ellos van desarrollando
métodos y sistemas que ya se habían encontrado, o sea, que ya estaban ahí en ese lugar. Entonces, dependiendo de hacia qué escuela está orientada esta práctica de yoga, es más importante uno o dos o tres componentes que todos los componentes en sí. ¿Cuáles son los componentes de la yoga? Ahorita les voy a hablar de ellos. Empecemos por las asanas, que son las posturas, la postura física. Ese es un componente. Los nombres, todos los nombres están en sánscrito. Es encantador eso porque no es que suene acá más locochón, no, simplemente tienen, el nombre está en otro idioma. Sí, ¿no? por su origen. Por su origen. Yo recuerdo mucho de niño que veía las caricaturas y me acuerdo específicamente, ¿no? De He-Man. Y yo recuerdo que yo era fanático de He-Man. Y cuando crecí y aprendí inglés y me di cuenta que la traducción de He-Man es el hombre, fue así como, oh, triste decepción, ¿no? O sea, el nombre sonaba muy acá y al final no. Aquí pasa más o menos lo mismo, los nombres suenan acá muy impresionantes y en la traducción ya no son tan impresionantes, entonces por eso muchos tienen la noción de seguirlos llamando por sus nombres, ¿no? Pero eso ya es cuestión de gustos. Las asanas son las posturas. Existen diferentes ramas de posturas y de diferente orientación en las posturas. Otro componente vital en la meditación, en la yoga, es la meditación, ¿sí? ¿Antes o después o durante? Uno practica yoga para lograr llegar al fin de tener una mejor meditación, una mejor conexión. Ahorita voy un poquito a eso porque me brinqué un escalón, unos cuantos. Okay. La respiración, ese es un componente básico de la yoga, ¿sí? Que se ubica o se conoce como pranayama, ¿no? Tiene que ver con la práctica de la respiración, hacerte consciente de tu respiración y recibir tu respiración de manera adecuada. Con nuestra respiración podemos modificar nuestro ritmo cardíaco, podemos acelerarlo o podemos disminuirlo, podemos nivelar en cierta forma la oxigenación de nuestro cerebro para armonizar la energía de nuestro cerebro. Esa práctica está muy interesante. Sí. Tenemos los mudras. Los mudras son representaciones que hacemos con las manos para simbolizar alguna cuestión. Los mudras también es algo que aparece en muchas religiones, pero los mudras es algo que llamaría yo de la misma manera, más espiritual que religioso, porque todas las religiones o en todas las partes tenemos algún mudra, ¿sí? Este es conocido como el Anjali Mudra, que tiene una cuestión angelical, pero pues como el símbolo de agradecimiento y que en muchas religiones lo utilizamos para poder orar. Y ese es un mudra. Ya de ahí se conocen otros diferentes, ¿no? Que veremos hablando de ellos. Aparte de los mudras, existen los mantras. Los mantras son vocalizaciones, en ocasiones sonoras o mentales, de alguna armonía o alguna frecuencia energética. Ese es un mantra. Bajo esa traducción, tú puedes hacer tu propio mantra, ¿sí? A través de los decretos o a través de las cuestiones, ¿no? Yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud, ese es mi mantra, ¿sí? Sin embargo, en el origen de los mantras, las vibraciones que generan los sonidos de estas vocales o de estos nombres específicos nos van a traer beneficios de acuerdo a esa vibración. En este caso, cada chakra está ligado a un mantra diferente, ¿sí? El más conocido es el mantra de Om, sí. OM, ¿sí? Que a través de las meditaciones o ciertas posturas lo hacemos y buscamos que tenga cierta entonación, cierta vibración. O alargo la O, o recorto la M, que resuene más en mi garganta, que resuene desde el estómago. Todo eso es a una cuestión de nivel de vibración, ¿sí? Bueno, entonces sumamos todos estos componentes y depende de la escuela de yoga, le da más importancia a algunos componentes que a otros. Para algunas escuelas es más importante las posturas que la respiración. Para otras escuelas son principales los ejercicios de respiración sobre las posturas, ¿sí? Sí. El primer contacto que tenemos en Occidente de la yoga es la Hatha Yoga. Sí, es ¿Sí? desde ese, Desde me atrevería que 30 años. Sí, poquito, 40. bueno, no, casi 40, a finales de 70, por ahí, ya Sí, en los ¿verdad? 80 empezó a tomar más fuerza, pero por ahí Sí. es
viejita, ¿no? Se ha escuchado mucho. ¿Qué es la Hatha Yoga? Bueno, la Hatha Yoga es un sistema el cual se basa en ciclos de posturas, ¿sí? Ciclos de asanas. Para la yoga es una evolución en la flexibilidad del cuerpo, la mente y el alma, pero esta la va a conseguir a través de distintas posturas. Cuando los occidentales descubren esta situación y ven los distintos tipos de yoga, dicen, bueno, tal vez esta sea la más atractiva en Occidente, porque en aquel entonces empezaba mucho con el ejercicio y el fitness y todo este asunto, ¿no? Entonces se traen observadores, se traen personas que checaron cómo era ese asunto y los traen a la práctica para acá y empiezan a involucrar la práctica de la yoga en la vida pública o comunal, quitando elementos religiosos y quitando elementos espirituales, ¿sí? Esto a mí en lo personal me genera interés y se me hace divertido porque hay muchas prácticas que son así. Mindfulness, que es algo que está de moda ahorita en Occidente, también es prácticamente lo mismo, ¿no? Mindfulness es cuando ustedes le preguntan a alguien que les defina mindfulness, muchos de ellos lo primero que utilizan es decirles, te voy a decir lo que no es mindfulness, ¿no? Oye, pregunté qué es, no lo que no es, ¿no? Pero ellos parten de ahí porque su diferenciación la hacen de que quitan elementos espirituales de la meditación. Cómo enfocar tu concentración, cómo aumentar tu energía, cómo aumentar tu rendimiento, como despegando lo espiritual. Y lo digo de esta manera porque un servidor no cree que se pueda hacer eso. Todo lo que está ligado a lo que hace el ser humano en busca de un beneficio está ligado al crecimiento espiritual. Sí. ¿No? En fin. Ya usted emitirá su veredicto personal. Sí, su propio juicio al respecto. Pero es valiosa esa aportación porque es muy cierto eso que mencionas. Entonces, la Hatha Yoga es esta cuestión de las posturas. ¿Quiénes son representantes que puedan ubicar de Hatha Yoga en la actualidad? Por ejemplo, en los 90s, ya casi 2000, surgió uno aquí en México que era Alejandro Maldonado. Empezó a salir en medios publicitarios, en tele y demás, y tuvo su serie de videos, ¿no? Muy buenos, a mí en lo personal me gustan mucho, pero así como él en México, pues empezó a haber más expositores de Hatha Yoga. Y una vez que llega al occidente, estas prácticas se empiezan a diversificar. Ahora tenemos Flow Yoga, que es como de la escuela moderna, o yoga entrenamiento, yoga en Trinity o algo así le llaman, que es como para cuestiones de entrenamiento. Cada quien ha ido adaptando y modificando su propia versión. ¿Sí? Zen Fitness tuvo contacto con esta cuestión de la yoga porque nosotros manejamos un curso de gestión de emociones, de gestión de emociones y de control del estrés, donde recomendamos que algunas de las cosas que pueden hacer para manejar su estrés es la práctica de la yoga. Y en este curso yo les enseño distintas herramientas y distintas escuelas, cómo funcionan, para que cada quien busque la que mejor se adapte a ellos. Porque en mi experiencia personal, yo tuve varias personas que les dije, es que practique yoga. Y a los meses me lo topaba y me decía, oye, es que fui a una escuela de yoga y me pusieron una manta blanca y me cambiaron el nombre y pues ya no supe qué rollo, ¿no? Y yo me quedé igual que tú. Así como que, ¿cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué fue? ¿Cómo? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, desde de lo que me ha tocado vivir, que es lo que les digo yo, cuando nosotros nos saturamos de estrés y estamos desesperados y buscamos una respuesta, si nos dicen, toma agua de tlacote, vas y tomas agua de tlacote. Los filonones, ¿no? Aquellos que se acuerdan de esa famosa agua. Sí, de que hay una piedra en el parque fulano que le pedí un milagro y me lo cumplió y se ocupa que alguien corra la voz para que todo el mundo vaya a pedirle esa piedra. Baila, ¿no? Soba. Sí, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros queremos practicar algo, es importante que hagamos una pequeña investigación de saber qué es lo que se practica y si me va a gustar o no me va a gustar, ¿sí? En este caso, esta persona dio con una escuela de Kundalini Yoga. Ah, caray. ¿Sí? La yoga Kundalini no es mala, eso lo quiero aclarar. No hay ninguna práctica de yoga como mala, sino los conceptos que se manejan. Y en la Kundalini Yoga es el despertar de la energía.
y es el despertar espiritual. Es cómo ayudarte a que actives tú tu energía a través de respiraciones, posturas y meditaciones. Pero esa es la orientación que tiene esa escuela. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, si tú eres nuevo en el campo y no sabes cómo está el rollo y vas, obviamente creo que puede generar una impresión equivocada. ¿Sí? Entonces, la recomendación es investigar un poquito más acerca de qué yoga me funciona a mí, qué yoga me puede traer beneficios y qué es lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Eso sumado a lo que yo llamaría el nivel de compromiso. El nivel de compromiso me refiero yo a que tú puedes ir a una escuela y practicar yoga, como lo hacemos muchos aquí en el occidente, sin ser yogis o sin entender lo que es ser un yogi. Es igual que, no quiero quemar callos, pero ahí les voy. A ver. Es igual que un buen católico en México. A ver, ¿cómo? ¿No? Que luego te dicen, ¿qué religión? No, pues yo soy católico. Y dice, ¿vas a misa? No. ¿O practicas? No. O sea, lo soy, pero lo soy porque me lo asignaron, pero no porque lo sea. Sí, incluso convencido. Incluso a veces ni mandamientos, ni leyes, ni esto, ni el otro. Al final no son las instituciones o no son las filosofías las que son los malos practicantes. Los malos practicantes somos nosotros, ¿no? Entonces en yoga pasa algo muy similar. La práctica de la yoga como sistema y como filosofía es ayudarte a conectar contigo. ¿Para qué conectas contigo? Para estar en paz con el mundo y en armonía con el mundo. Y si estás en paz y en armonía con el mundo, eres una persona más paciente, eres una persona no reactiva, eres una persona que controla sus emociones, eres una persona que sabe lo que quiere. O sea, vas identificando y tomando cosas que son buenas en tu vida y en tu desarrollo personal, ¿sí? Y al igual como muchas veces lo hemos mencionado antes, ¿no? Vas a tu clase de yoga, te relajas, te tranquilizas y sales y ves que alguien rayó tu carro o ya se te atravesó el de enfrente y ¿no? Pero que me ríe, pero no estoy tirando pedradas. Todavía no. Todavía no. ¿No? Sí. Pero ese es el punto, porque quien practica yoga sin importar la escuela, o la intención que tenga, uno ¿no? de los principios que conoce es el de escuchar y observar. Sí. Entonces, los que practican yoga tenemos una tendencia a escuchar primero. Eso es lo que buscamos, integrar eso en nuestra vida. Entonces, si yo escucho primero, soy capaz de evaluar una situación sin emitir un juicio y una reacción inmediata. Esto se lleva a la práctica a través de posturas, de ejercicios, de respiración, ¿sí? Y a través de la orientación que tienen en la escuela. En muchos gimnasios se da yoga, pero no siempre todos los instructores de yoga en este tipo de lugares aplican como esta filosofía, ¿no? Por eso les digo, no son malos, son buenos. El punto es investigar y buscar qué es lo que yo quiero o lo que a mí me va a servir, ¿sí? En la actualidad tenemos muchos medios y hay muchos lugares donde podemos contactar a un instructor de yoga. Yo les puedo recomendar en YouTube 4 o 5 que en lo personal creo que son muy buenos y sí, por favor, que me van ayudando a ir conociendo acerca del tema, ir integrándome en posturas, ir conociendo en situaciones, ¿sí? Pero si tienen dudas o quieren preguntar más, necesitan acercarse al instructor, ¿sí? Necesita haber esta comunicación. Antes de que nosotros podamos decir si algo es bueno o malo, o de que lo juzguemos o califiquemos de esa manera, necesitamos tener comunicación con realmente lo que queremos y lo que esa cuestión nos puede aportar, ¿sí? Yo lo comentaba mucho y yo tengo muchos pacientes que de repente tienen lesiones de espalda y yo les digo, practique yoga, vaya con un instructor de yoga o vaya a practicar yoga. Y muchas veces mis pacientes luego me dicen, le digo, ¿practica yoga? Me dice, sí. Le digo, y después de escucharlo me doy cuenta que no. ¿Por qué me doy cuenta? Porque el músculo está inflamado, porque no está relajado, porque tiene cierta postura. Entonces, cuando le digo yo, ¿y qué hacen específico, por ejemplo, con el dolor de espalda? Dice, es que cuando en la yoga trabajamos la espalda, yo no hago los ejercicios. Entonces, ahí hay un error de comunicación y de entendimiento. La persona está haciendo yoga para mejorar su estado de salud. Sin embargo, cuando se ve el problema involucrado, no lo está ejercitando por miedo a lastimarse más. ¿Sí? ¿A qué voy?
Si esa persona platica con el instructor y le dice, oye, yo tengo un problema así, así y así, me pasa esto, esto y esto, el instructor, por eso son instructores, están calificados para decirle, ok, en lugar de hacer esta postura, pueden modificarla de esta manera. O podemos empezar de esta manera. ¿Sí? En todo tipo de escuela y en todo lugar creo que hay un punto de origen, hay un punto cero en el cual iniciamos, ¿no? Entonces, no porque vean que alguien se para de cabeza en una escuela de yoga, tú vas a llegar y a los 2 días vas a poder hacerlo. No. Claro, hay un proceso de, sí. Pero tenemos que tener un punto de partida, ¿sí? La yoga nos enseña que sí, cualquier practicante de yoga puede pararse de cabeza, sin importar su edad, su peso, su género, sin importar nada, o sea, lo puede hacer. Pero llevas un proceso y un desarrollo para esa situación. Claro. Y un objetivo claro por el porqué de esa postura. Esa postura tiene un objetivo. Hay que entenderlo para poder trabajar a eso, ¿sí? Entonces, muchas de mis pacientes luego me dicen, es que sí hago yoga, pero no estiro esa zona, ¿no? O no trabajo esa zona. Entonces, ahí el error es que la persona no está entendiendo que si lo maneja de esa manera, no le va a servir en su proceso. ¿Sí? Y entonces es donde yo le recomiendo, bueno, platique con su instructor o yo le explico algunos estiramientos que puede hacer, porque la magia de todo este asunto es que dentro de mi carrera, que es de entrenador, todo lo que hacemos nosotros dentro del desarrollo y preparación física, combinamos mucho estas situaciones. Yo en mi caso muy particular, los años que estuve colaborando con el CODE Jalisco, dentro de lo que hacía con mis atletas es que incorporaba estiramientos o posiciones hechas en yoga dentro de los mismos entrenamientos y noté, por ejemplo, que muchos de mis deportistas se lastimaban mucho menos que otros, que no tenían como esa secuencia de estiramientos, ¿no? Entonces, beneficios directos del yoga: una mayor flexibilidad en general, tanto en física como en mi manera de pensar y en mi manera de ser. Mayor fuerza, igual, en general, porque buscamos que esos beneficios se aportan a todas esas áreas, ¿no? Voy a poder descansar mejor. Es una manera muy efectiva de cómo trabajar en el insomnio. La yoga nos ayuda mucho a eso. El podernos levantar sin reloj también nos ayuda a eso, o sin las dichosas alarmas. El aprender una disciplina, el conocer mi cuerpo, el conocerme a mí. Por esta razón es que está ligada al despertar espiritual o al camino del guerrero dentro de la corriente espiritual. Sí, por esa conexión nos repites de qué, que decías que es cuerpo, mente y alma. Ajá, es un sistema para unificarnos con todo. Las personas que están dentro del caminar espiritual recordarán que todos somos uno y que la base de uno es todo. Entonces, la unificación, a eso se refiere. Que nos va a llevar por medio de un proceso, ¿sí? Nos va a llevar por medio de un proceso a esto. Hay posturas de yoga que me ayudan a aumentar el nivel de energía físico y hay posturas de yoga que me ayudan a aumentar el nivel de energía en general, el nivel de energía de mi aura, de mi alma, de mi espíritu, como el nombre que le quieran poner, ¿sí? Hay sistemas de posturas de yoga en los cuales puedo trabajar cómo abrir ciertos chakras y al abrir esos chakras traer los beneficios que tiene que esa energía fluya de esos chakras, ¿sí? Si hablamos del chakra raíz, miedo, o sea, si hablamos del chakra corona, la comunicación, del chakra corona. Del chakra corona, el conectarse con la fuente, del chakra garganta, el poder de la comunicación, o sea, pero todo es a través de un sistema, ¿no? No es llego y me pongo así en la postura y 1, 2, 3, paso mágico y ya. Ya quedó. Sí, tiene su chiste. Y lo que yo les decía, el nivel de compromiso. ¿Puedo practicar yoga sin meterme en rollos espirituales, sin trabajar con los chakras, sin hacer esto, sin hacer aquello, sin hacer lo otro? Sí, sí pueden. Hay lugares en los que se puede. Sí. Hay lugares en los que las prácticas se enfocan a las posturas. Y hay lugares donde son entrenamientos específicos. Por ejemplo, hay un par de instructoras que conozco que ellas manejan yoga para bajar de peso. Y que luego nosotros podemos sorprendernos un poco y decir, chinga, ¿cómo es eso? Pero realmente la exigencia de la yoga es fuerte.
Entonces trabajan posturas que a nivel físico van a generar quema de grasa, nos van a dar flexibilidad y nos van a ayudar a sentirnos mejor, ¿no? No es que siempre queremos tener como respuestas mágicas, ¿no? Y decir, esto cura todo. ¿La yoga puede curar todo? Sí, si está orientada a eso, ¿no? Entonces, al nivel al que yo me quiera comprometer o al nivel que yo lo quiera practicar, eso es lo que tengo que estar informado y buscar. Y hasta donde yo sé, hay muchos estudios donde la primera clase es gratis o la primera sesión es gratis, puede uno ir a practicar. ¿Te gustó o no te gustó? Practicas con el instructor. Sobre todo eso, el darle la oportunidad al instructor de que nos asesore, nos quite nuestras dudas y ponernos a practicar. Y si es ahora por la cuestión de la pandemia, que de repente o por tiempos o trabajos no quieren salir o demás, les digo, en YouTube hay muchos... algunos que nos puedas citar de los que tú sigas. O hay una que se llama, es una chica rusa que se llama Pavlova. Hay otra chica que se llama Viridiana Yoga. Sí, muy buena, por cierto, me la recomendó. Viridiana Yoga, por ejemplo, a mí en lo personal me gusta porque ella se encarga no nada más de dar la clase, sino en explicarles el nivel de principiante, el intermedio, el avanzado, cómo hacer transiciones de una postura a otra, o sea, tiene un poquito más de información, pero así como ella, me imagino que hay más. Yo les digo, conozco algunos, pero hay muchos más. Distintas escuelas como Gaia o como Mind Valley tienen instructores de yoga de mucho tiempo y de programas ya muy antiguos de yoga, y sobre todo el tener ese acercamiento, ¿no? Pero obviamente al hacerlo a través de este medio, bueno, yo voy a ver la postura, la puedo reproducir o puedo intentar reproducirla, pero no voy a tener el contacto directo con la persona para que me explique algunas cosas, ¿no? Ya, si les interesa un poquito más del tema, conocer más al respecto, yo les recomiendo visitar algún estudio de yoga. Aquí en Guadalajara tenemos también varios buenos, no conozco todos, pero es por eso el punto. Hagan tarea de investigación, o sea, sí. Vayan, vean, experimenten. Claro. Y pues ahora sí que cada quien opte por los beneficios que quiera obtener. Si los quiere de manera integral, físico y espiritual, o solamente físico. Sí, que diga, yo quiero mejorar mi elasticidad porque antes podía hacer movimientos cuando tenía 5 años y ahora tengo 40 y no los puedo hacer. Sí, son cosas raras de la vida que pasan, pero si hace uno yoga, las puede volver a hacer, ¿no? Así es. No, incluso hablando de los temas de la espalda, comento pues que estoy pasando ahorita por una rehabilitación precisamente por un problema de columna, y me llamó mucho la atención que la persona que me está dando la rehabilitación, por cierto, ahí en el Hospital Civil, me está indicando posturas de yoga para fortalecer mi espalda, y se me hizo muy curioso. Entonces ahí está precisamente cómo la yoga ha llegado a influenciar hasta ese tipo de situaciones. Es que la invitación es a expandir nuestra mente, ¿sí? A liberar nuestra mente. Entonces, como les comentaba yo en un principio, de repente vemos algo y creemos que nada más pertenece a eso, y si es así, ya lo juzgamos, lo etiquetamos, lo calibramos, y no le damos la opción a que nos sirva de otra manera, ¿no? Claro. No hay cómo experimentarlo, les digo, yo lo he utilizado mucho, en el deporte actualmente se utiliza mucho, e incluso se hacen combinaciones, que eso es parte de generar nuevo conocimiento o buscar nuevas estrategias, ¿no? En mi área existe algo que es el entrenamiento del stretching, que son los estiramientos, ¿no? Y bajo los estiramientos existen 2 métodos. Esos 2 métodos eran desde antes de los 70, un poquito arcaicos a mi manera de ver, pero actualmente se han ido combinando con sistemas de yoga y con otro tipo de estiramientos, y ahora tenemos ese tipo de mecánicas de estiramientos con deportistas de alto rendimiento. Hay clubes de fútbol o clubes de béisbol que hacen prácticas de yoga después de ciertas sesiones de entrenamiento. Y esto es para liberar la tensión de los músculos en zonas profundas, en ligamentos, en articulaciones, que de otra manera no lograrían esa parte. ¿Y qué obtiene esa persona al practicarlo? Bueno, un mejor desempeño en su actividad deportiva. Es cierto. Y evita lesiones. Entonces es la combinación de ambas cosas. Y lo hemos hecho al revés. Una postura de yoga combinada con ciertos métodos de entrenamiento, con repeticiones, con circuito, con control de tiempo, te va a ayudar a fortalecer mucho más. Para la gente que les gusta la calistenia, que es el arte de entrenar sin peso extra, ¿no? Con el puro cuerpo físico, muchas de las posturas de yoga básicas les da la fuerza para poder
graduar o pasar a calistenia. ¿Qué otra cosa me ayuda a la calistenia? Bueno, la calistenia y la yoga son como la base para la gimnasia. Ahora díganme si conocen algún gimnasta débil. No. O que no tenga algún cuerpazo, ¿no? Exacto. O sea, nos va a ayudar a desarrollar esa fuerza, ese tono muscular y el generar todo este tipo de cosas, ¿no? Si para ti de repente dices, el gimnasio no es lo mío, o esto no es lo mío, o quieres algo más tranquilo, haz yoga. Las transiciones son más tranquilas, pero te vas a dar cuenta que requiere esfuerzo físico. Así es, vaya que sí. Vaya que sí requiere. Si me permites leer algunos Claro, comentarios de adelante. nuestros amigos, Me agarré gracias. como perico. No, al contrario, muy valiosa y completa la información que nos has dado. Muchas gracias. Tenemos a Rocharito Rubio Medina. Buenas noches, qué buen tema, muy interesante, como siempre, lo que nos comparten tus invitados. Bendecida noche y saludos a Moy, a Israel y a esta servidora. Muchas gracias, Rocharito. También tenemos por acá en el WhatsApp de Guanatos FM, lo recuerdo, 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Saludos al maestro Moisés Vargas, saludos desde la Ciudad de México de parte de Isabel de Anda. Y Anabel Siria, saludos para el programa, dice desde Zapopan. Mi pregunta es, ¿a qué se le conoce como mantras? No sé si puedes ampliar un poquito más ese punto. Sí, bueno, mantras lo que decíamos era la vocalización o el generar una vibración. ¿Sí? Estos mantras son específicos para alcanzar una vibración que queremos tener. En las escuelas antiguas, los mantras eran asignados. Alguien nos daba ese mantra específico. Yo en lo personal he tenido como la inquietud, me imagino por la que va él, donde de repente me dicen, bueno, ok, ahora te vas a sentar, vas a respirar profundo y vas a repetir Om, ¿no? Uh-huh. Y de repente uno puede tener curiosidad de decir, bueno, ¿y eso qué significa? Uh-huh. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Uh-huh. Y una de las cosas que ha generado que no tenga mucha aceptación es el hecho de que los mantras no están traducidos, están en su idioma original, en sánscrito. También. ¿Sí? Entonces, si una oración completa es el Om Mani Padme Hum, ¿sí? Que este es un mantra ancestral que practican mucho en la India, y cuando tú pides una traducción correcta de ese mantra, ay, te deja así como... hay miles de colores y versiones, uh-huh. Y habrá gente que comparto su opinión que de repente puede decir, es que si yo no sé lo que significa, ¿cómo me voy a sentir cómodo uh-huh. repitiéndolo uh-huh. o haciéndolo o diciéndolo? ¿Sí? Ok. En ese sentido, yo les pido que es lo mismo que comentaba, investiguen, ¿sí? Los mantras son ya ancestrales, en estas escuelas tienen muchísimos años practicándose y son mantras específicos, ¿sí? Cada mantra va a tener una vibración adecuada con la que yo quiero generar mi energía o partir hacia mi energía, ¿sí? Entonces, estos mantras están ligados a mi vibración y de acuerdo a lo que yo quiero trabajar es de donde se genera este mantra. Para el occidente, que somos mucho más flexibles, de repente decimos, juntamos programación neurolingüística y juntamos la cuestión de los decretos y decimos, ok, mi mantra del día de hoy es, yo me siento feliz y abundante el día de hoy. Y ese es un mantra. Uh-huh. Porque estoy generando una vibración específica a través de una vocalización o de una repetición mental. Así es. ¿Sí? En ambos casos es efectivo y participa. Eso es lo que viene a ser un mantra. Entonces, por eso es que vamos a ver algunas meditaciones con mantras vocalizados o meditaciones con los mantras simplemente repetirlos mentalmente. Puede ser de ambas. Sí, puede ser de ambas situaciones. Uh-huh. ¿Sí? Esto sucede mucho, por ejemplo, ahorita mencionando toda esta parte, la herramienta, el Malajalpa, el rosario. El Japamala. El Japamala. Mencionando estas herramientas para la meditación. Sí. Esa es una herramienta para la meditación, donde en ese rosario voy a ir recorriendo cada una de las cuentas de acuerdo al mantra que yo estoy diciendo. Uh-huh. Y en la tradición, lo que se busca es que esa energía quede impregnada en ese collar, uh-huh. para que cuando yo lo use, mi energía haga contacto con esa energía
y me lo esté recordando y sea algo que yo esté trabajando todo el tiempo. Así es. Así es que, por cierto, este año, creo que en octubre, Claudia Sánchez va a venir a hablar de Japamalas porque ella está elaborando, así que no se lo vayan a perder. Es muy interesante ese tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no les digo que en lo corte porque la gente ya va en el 2023. Qué bueno, bendito Sí, Dios. sí, sí. Hay mucho de qué hablar en Tocando lo Divino. Pero bueno, continuamos, Moy. Y entonces, volviendo al tema que ya nos aclaraste, la yoga, no el yoga, la yoga, ¿verdad? Cualquiera de las dos es correcto. Gracias. Puede ser practicado por personas, tengan las creencias que tengan. Es correcto. No por practicar yoga dejas de ser católico, o no por practicar yoga dejas de ser cristiano, o la religión a la que cual tengas. Incluso no creer en nada. Incluso el ser ateo, que si me preguntas es una religión, pero es una contradicción, pero bueno. Sí, sí, es para otro tema. ¿Sí? Esto es lo que genera nuestra manera de pensar y nuestras propias creencias, ¿no? Pueden practicarlo y les va a hacer bien. Es muy beneficioso para personas que tienen problemas de hernias de disco, problemas lumbares, problemas con sus cervicales, por accidentes, por el famoso chicotazo. Sí. Es un sistema para el cual podemos fortalecer nuestra espalda con ejercicios de bajo impacto. Por eso es que en rehabilitación es un método que aplicamos y utilizamos, porque no tiene un impacto directo como el estar levantando una pesa o hacer una sentadilla, ¿no? Y me trae aparte, por ejemplo, beneficios de mantenerme tranquilo y en calma, porque está haciendo que mi cuerpo funcione de manera diferente. Así es. Entonces, lo que insisto yo ser muy puntual en esta cuestión, necesitan platicarlo con su instructor, ¿sí? Con la persona que les va a ayudar. Incluso de repente si alguien tiene experiencia, que es un amigo y lo ha hecho, pueden preguntarle a él, ¿sí? Hay ya dentro de la práctica distintas situaciones. No todos tenemos el mismo nivel, empezamos a niveles distintos. No se trata de que forzosamente, voy a poner un ejemplo, si ustedes ven que él toca la punta de sus pies, ustedes están forzados a llegar allá, ¿no? En ese mismo instante. Puede ser en los tobillos, puede ser en las espinillas, puede ser en las rodillas. Algo que nos enseña a los practicantes de yoga es el aprender a respetar a nuestro cuerpo y escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, si mi cuerpo me permite llegar hasta este estiramiento en esta posición, el trabajarlo y el hacer las repeticiones me va a permitir llegar más allá, ¿sí? Pero lo que me enseña es a ser paciente conmigo y a darme cuenta que si voy trabajando voy obteniendo esos resultados. ¿Sí? Entonces, pero todo requiere constancia. Constancia y, como les comento, o sea, las ganas y el tener la información, ¿no? Sí, y a cualquier edad. A cualquier edad hay niños practicando yoga. De hecho, hay unos, para quien no lo sepa o quien no haya buscado ahora durante el transcurso de la pandemia, surgieron cosas interesantes. Hay algunos programas de internet que se llaman en YouTube que tiene yoga para niños y son dibujos animados de animalitos haciendo ciertas posiciones. Y hay niños de 3 a 4 años haciéndolo. Incluso mi sobrina que está en el kinder le dan una clase de yoga. Una clase especial de yoga para niños, ¿no? Donde hacen ciertos estiramientos, los van ayudando a conocer su cuerpo, y a mí se me hizo muy interesante, muy, muy divertido. Pues sí, vale la pena, porque bueno, ellos de por sí ya son flexibles, pero para que vayan conociendo, como dices tú, a ubicar su cuerpo, y también les ayuda al tema de motricidad y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y también por los adultos mayores que, como tú bien dices, cuando eres niño o eres bebé, tenías una flexibilidad bárbara y ya nomás van pasando los años por la vida sedentaria, que adoptas solamente quizás ciertas posturas y no vas ampliando tu rango de movimiento. Una parte importante que hacemos nosotros en la rehabilitación, sobre todo con nuestros pacientes de la tercera edad, es ayudarlos a tener esa movilidad y esa flexibilidad. Y entonces utilizamos recursos o ejercicios de distintas maneras y distintas corrientes. La yoga para una persona de la tercera edad le es algo beneficioso completamente, ¿sí? Le va a ayudar a generar esa elasticidad, le va a ayudar a reconectar con ese tipo, va a ayudarte sobre todo a lesiones que aquí en México, en mi experiencia, suelen ser como
les llamamos petardazos porque ¿a quién? Digo, si los tuviera aquí enfrente les preguntaría, levante la mano a quién le ha dicho que tiene artrosis de rodilla o desgaste de rodilla, ¿no? Y entonces cuando vienen conmigo con un diagnóstico así les digo, todo el mundo tiene desgaste de rodilla. En mayor o menor grado. Todo el mundo. El desgaste de rodilla como tal no significa nada. Mi calidad o mi cantidad de movimiento, la limitante para moverme, eso es lo que sería el problema efectivo, ¿sí? Pero el desgaste de rodilla es algo que se produce de manera normal. Y de repente la comunidad parece entender lo que cuando el doctor le dice desgaste de rodilla, uno dice así como, chino, ya no hay nada que hacer, ya no voy a poder caminar y me va a doler siempre. Ya quedé incapacitado. Y ahí es donde entramos nosotros y les decimos que no. Hay ciertos ejercicios, ciertos estiramientos, ciertas terapias que nos pueden ayudar a tener nuestra movilidad, incluso con el desgaste de rodilla. Obviamente, ya no voy a poder esquiar a los 75 o ponerme a saltar en un brincolín, pero no creo que sea de lo que estamos hablando, ¿no? Sino de su movilidad normal. Así es, sí. ¿Qué diferencia de una persona de 70 y tantos, hablando del ejemplo que estás dando, que no se puede mover o que camina muy autolimitado, a una persona de esa misma edad que se puede flexionar, puede hacer toda clase de movimientos y no requiere incluso bastón? Es importante la comunicación, se van a dar cuenta, les comparto, yo tengo una paciente de 84 años que su mayor problema en la vida es que no la dejan lavar su ropa interior, porque sienten que físicamente ya no le es posible. Pero ella físicamente cocina, camina, va, viene, o sea, es totalmente independiente. Entonces, después de revisarla por un problemita que tenía en su espalda, ya le comenté yo que puede hacerlo, pero lo que no puede hacer es pasarme 20 minutos o media hora en esa posición, cansando su cuerpo, si uno, no lo fortalecemos y dos, no lo descansamos. Y entender que su edad, ok, ya pasar media hora en un fregador, en un lavadero, pues ya está de más, ¿no? Ahora, su familia la quiere cuidar y quiere echar la ropa a la lavadora y demás, pero no, la señora por sus ideas y creencias no es capaz de echar su ropa a lavar así. Entonces, es respetable, es lo de cada quien, pero entonces ella se adapta a esa circunstancia para poder seguirlo haciendo. Cuando tengo pacientes de 71 años que de repente están más limitados en su cuestión motriz. Así es. Entonces, ¿de qué depende o cambia esta situación? De nuestra condición física y de nuestros hábitos que tenemos para cómo cuidarnos y cómo mantenernos activos. Aprovecho tu espacio ahorita para dar un comercial que me parece importante. Por favor. Yo sé que la pandemia nos trajo vueltos de cabeza a todos. Sí, y todavía. Pero les quiero recordar y repetir, porque esto es algo que ha estado aumentando en mis pacientes últimamente. No me limiten tanto a las personas de la tercera edad, ¿sí? O sea, de repente les dijeron, se pueden contagiar, no salgan. Pero una cosa es no salir y otra cosa es quédese en el sillón todo el día y no se mueva. Exacto. Qué bueno que lo dices. Porque yo estoy teniendo un incremento en pacientes de ese tipo, que por la pandemia dejaron de moverse mucho y ahorita están teniendo problemas de movilidad y estamos trabajando con ellos para que recuperen su fuerza, ¿sí? Hay que buscar maneras ingeniosas de cómo ayudarlos a moverse o cómo hacer ciertos ejercicios en la casa, ¿sí? No los vamos a exponer, no vamos a tocar o manejar este tema de manera diferente, pero sí el hecho de que traten de entender que mientras más fuertes físicamente estén, más alejadas mantenemos las enfermedades. Es cierto. Es cierto, porque luego bien mencionas, y hasta antes de la pandemia, muy me atrevería a decirlo, de que muchos de los adultos mayores, ya por el hecho de la edad, número de la edad que tienen, familiares empiezan a decir, no, es que no se mueva, que no maneje, que no salga ni a la calle, y están capacitados para desenvolverse, pero los familiares en afán de sobreproteger, los limitan. Sí, y lo que provocamos con eso es que enfermedades que se van a presentar 5 o 10 años después, las hagamos que desaparezcan antes. Así es, así que el movimiento es vida, me atrevería a decir. Es correcto. ¿Verdad?
Sí, y pues, oye, pásanos por favor tus datos porque ya casi se nos acaba el programa. Para quienes quieran a lo mejor pedirte alguna orientación sobre yoga o conocer más sobre tus servicios. Miren, mi WhatsApp es 33 21 83 95 67. Este es el WhatsApp, lo van a encontrar como Zen Fitness Massage. También lo encuentran así en Facebook. Y si todo sale correcto y como queremos, esta semana estrenamos canal de YouTube para tener también ahí tips de algunos ejercicios que pueden hacer con las personas, los adultos mayores, algunas cuestiones de rehabilitación y cositas así. Igual, si tienen curiosidad del tema, me pueden mandar un WhatsApp y ya les puedo yo informar por ahí de algunas escuelas. Distrito Yoga está aquí por Federalismo. Es muy buena escuela, tiene muy buenos instructores. De hecho, habíamos invitado a uno, pero no tuve oportunidad de contactarlo a tiempo para traerlo a que nos ayudara en el tema. Y bueno, lo que pueda ayudarles en cuanto al respecto, ahí estoy a sus órdenes. Y mis servicios, obviamente. Gracias. A ver, ¿cuáles son tus servicios? Bueno, la rehabilitación, nosotros manejamos una rehabilitación desde una manera integral, ¿no? Atendiendo mente, cuerpo y alma, ¿no? Tanto la rehabilitación física como cuestiones mentales, o damos cursos de meditación, tenemos programas desarrollados para meditación y incorporamos la cuestión de ir. Aún estoy trabajando en cómo explicarles esto, pero es ir sanando nuestra energía, ir trabajando con nuestra energía. Sí, es que, bueno, eso nos lleva también al tema de cuando somatizamos enfermedades, nuestras emociones, el estrés, etc., nos provocan que nos enfermemos. Sí, entonces a veces una misma enfermedad o un mismo síntoma tiene distintos matices y distintas cuestiones en las que podemos atender el tema físico, el tema emocional que lo trajo para acá y el tema energético, ¿no? Sobre todo hablando de, no sé, se me ocurren tantos temas, enojos, pleitos familiares, odios, cosas así de esa situación. Pérdidas. Nos traen consecuencias y esas consecuencias se ven reflejadas físicamente. Así es, entonces por eso, amigos, hay que tomar en cuenta todo eso. Y repítanos rápidamente tu WhatsApp. 33 21 83 95 67. Igual por ahí están presentes ahí en redes con los muchachos aquí de Guanatos y contigo ahí tocando. Claro que sí, cuando anunciamos la publicación ahí en las redes sociales de Tocando lo Divino, etiquetamos a Zen Fitness Massage para que también quien esté interesado pueda contactar a Moy y conocer más sobre sus servicios. Pues no nos resta más que darte las gracias. No sé si quieres hacer alguna conclusión o algún cierre ya para despedirnos. Pues básicamente redondear los puntos. Recuerden que las limitaciones nosotros no las imponemos, ¿no? Entonces siempre vamos a tener herramientas que nos permiten llegar más allá de esas limitaciones y traten de no ponérselas a los adultos. O sea, yo sé que hay casos especiales, pero siempre hay maneras o situaciones de cómo trabajar y hacer algo al respecto. Mi invitación es que practiquen yoga en la escuela que ustedes quieran, en la variante que ustedes quieran. Es algo que va a ser rico y bueno para su vida. Así es, la que les sienta mejor a ustedes y háganlo con el corazón, aprovechando los beneficios que quieran sacar, físicos, espirituales, integrales, como ustedes gusten. Es correcto. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, amigos. Gracias a Israel Trejo, que estuvo en los controles. Gracias a Moisés Vargas, que estuvo con nosotros, la verdad, con una excelente cátedra sobre yoga. Y pues esta servidora, Karina Rivera, se despide. Gracias por habernos escuchado en esta emisión en Tocando lo Divino. Le deseamos lo mejor a usted. Reiteramos nuestro agradecimiento si nos escucha o ve de manera diferida. Y pues nos vemos en el próximo programa, el siguiente miércoles, ya estrenando el mes de febrero 2022. Qué bárbaros, pero bueno, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión.
Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.